Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Empieza, no se han conectado, ni modo. Tú empieza. Ok. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de hepatitis A y E. Mi nombre es Juan Ernesto Muñoz Arellano, R2 de Medicina Interna del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Creo que se ve bien la pantalla, ¿no? Sí, Ok. Ahí está. Bueno, vamos a hablar primero sobre generalidades. La verdad es que no abordé mucho en cuanto a características del virus, en cuanto a genómica y cosas por el estilo, ya que vamos enfocado a la parte clínica, la presentación. Bueno, en cuanto a generalidades de virus, empezando por el virus de hepatitis A, es un miembro del género hepatovirus de la familia Picornaviridae y se identificó por primera vez en 1973 y se le asoció como causante de la infección de hepatitis A, que también fue conocida como ictericia epidémica, ictericia catarral aguda e ictericia del campamento por la relación estrecha que tenía con el hacinamiento. Usualmente es un virus que se transmite de vía fecal oral, que puede darse por contacto persona a persona o más comúnmente consumo de alimentos o agua contaminada por el virus. Los factores del riesgo para su transmisión son principalmente la transmisión entre residentes que tengan contacto estrecho, llámese guarderías, hacinamiento domiciliario, casas de cuidado de adultos, trincheras militares. Otros es la transmisión por vía sexual, principalmente entre las comunidades LGBT, y consumo de alimentos crudos o poco cocinados. Poca higiene en la preparación de los mismos por parte de tanto los que manipulan los alimentos a la hora de la captura o en la hora de la preparación misma. Durante transfusiones sanguíneas se consideraba un factor de riesgo los pacientes que presentaban hemofilia, que que necesitaban requerimientos de transfusiones, y a pacientes que tienen abuso de drogas ilícitas, principalmente, bueno, asociado principalmente a aquellas que tienen como ruta de entrada las vías parenterales. La siembra del virus en las evacuaciones, que es lo que se considera el pico de la infectividad, ocurre aproximadamente 2 semanas antes del inicio de la clínica, que es cuando los pacientes, principalmente en regiones del mundo en vías del desarrollo, que tienen sus depósitos cerca de corrientes de agua, pueden generar transmisión del virus a través de la contaminación de estas. Es una infección que ocurre de forma global, con una incidencia estimada de 1.4 millones de casos al año, que varía dependiendo de la región, como vamos a ver más adelante, y se puede presentar tanto en formas esporádicas como en epidemias. Y pues de importancia es que el impacto de la vacunación, hablando en este caso de Estados Unidos, desde su introducción de la vacuna en 1996, que fue aprobada y se empezó su utilización, la incidencia de infecciones agudas disminuyó de 6 a 0.4 casos por 100.000 habitantes entre los periodos de 1999 y el 2014. Posteriormente se dio un repunte que se consideró por una mala estrategia de la aplicación de las vacunas. Y bueno, vamos a ver en cuanto a la prevalencia mundial de seropositividad para los anticuerpos de tipo IgG. Vemos que en esta tabla México se considera una zona de prevalencia intermedia, y las zonas de prevalencia más altas, como vemos, son principalmente las regiones de la India y las regiones de África. Esto por África por ser una zona muy descuidada en cuanto a sistemas de salud, y la India por las condiciones de hacinamiento y poca higiene en la que vive. En esta gráfica vemos la incidencia de hepatitis A aguda que se observó en Israel entre enero de 1992 y diciembre de 2016. Vemos un número de casos elevados, pero lo importante remarcar en esta tablita, en esta gráfica, es la disminución de casos que se presenta a partir de la introducción de la vacuna en infantes a partir de 1999. Y ellos sí lograron mantener una incidencia baja sin repuntes considerables. Aquí vemos igualmente una gráfica que nos muestra la tasa de la incidencia de casos reportados de hepatitis A y hepatitis no especificadas en el área de Argentina.
y también vemos a partir del 2005 una reducción de los casos que se asoció a la introducción de la vacuna. Específicamente se dio con la evaluación de una sola dosis. Y bueno, para ver cómo estamos en México, estas gráficas son tomadas de los reportes de vigilancia epidemiológica. En la figura 1 vemos los casos e incidencia de hepatitis A por año en México entre el 2010 y 2020, aunque ha habido una reducción pues, notable en comparación a la primera década del milenio. En el 2009 se tuvo un repunte y pues como vemos no es tan marcada la reducción como en otros países que sí tienen como la vacuna de virus de hepatitis A como cuadro básico. En la figura 2 vemos los casos e incidencias por entidad y vemos que la Ciudad de México pues tiene una alta incidencia, al igual que zonas como Oaxaca, o Guanajuato o Veracruz. Y la proporción de casos de hepatitis A que se reportan por parte de las instituciones, pues principalmente son reportadas por el IMSS y otras no especificadas. Y los casos de incidencia de hepatitis A por grupo de edad, aunque principalmente en infantes de 5 a 9 años, tenemos un repunte entre los 25 a los 44 años de edad. Leyendo un poquito más en cuanto a eso, se podría relacionar por el aumento de los contagios a través del contacto sexual. Bueno, ¿cómo es la lesión por el virus A? Es el resultado de una respuesta inmune contra el huésped al virus. Es a través de los linfocitos TCD8 y las células natural killer contra los hepatocitos que contienen al virus en replicación, donde el interferón gamma tiene un rol central en promover la acción de estas células para el aclaramiento de las células infectadas. Entonces, se espera que a mayor capacidad inmune del paciente, más probable que la presentación clínica y a mayor inmunocompromiso del paciente, menor el riesgo de que tenga una enfermedad sintomática. Y es por esto también que las enfermedades sintomáticas son menos comunes en niños y aumentan conforme aumenta la edad. ¿Cómo es la infección aguda? Bueno, el cuadro típico es una enfermedad usualmente autolimitada tras un periodo de incubación que en promedio dura 28 días tras el contacto, pero el rango va desde los 15 a los 50 días. Esto es importante porque ya después vemos que se toma en consideración dentro de los criterios para reporte de caso propuestos por la CDC. La enfermedad sintomática ocurre en más del 70% de los adultos. Como les comenté hace poco, es muy raro la enfermedad sintomática en niños. Es un inicio súbito de náusea, vómito, anorexia, fiebre, malestar y dolor abdominal. Como vemos, son síntomas muy poco específicos y tras 3 a 7 días de estos síntomas se presenta la bilirrubinuria, se menciona como una orina oscura o negra, con o sin, y puede presentarse con o sin acolia. Y posterior a esta presentación, en el 40 al 70% de los casos, inicia la ictericia y el prurito, que tienen un pico a las 2 semanas del inicio de los síntomas. Ya la exploración física encontramos ictericia, principalmente se observa en escleras, hepatomegalia y un dolor en cuadrante superior derecho vago no específico. Dentro de las manifestaciones extrahepáticas que se pueden presentar, son más frecuentes en pacientes con enfermedades prolongadas. Y esto lo vamos a tocar más adelantito, que son los casos de infecciones recidivantes o las formas de presentación colestásicas. Entre estas manifestaciones extrahepáticas tenemos el rash evanescente asociado a artralgias, las vasculitis leucocitoclásticas por presencia de complejos inmunes de tipo IgM, artritis, glomerulonefritis, creoglobulinemia, afecciones al sistema nervioso central, como la neuritis óptica, mielitis transversa, una necrólisis epidérmica tóxica, miocarditis, en pacientes que tengan presencia de antígenos miocárdicos circulantes, trombocitopenia, anemia plástica y anemia pura de células rojas. Esta imagen nos da una muestra de cómo es el curso un curso normal de la infección en pacientes que se encuentran ya inmunes, presentan anticuerpos neutralizantes que le llevan a un rápido aclaramiento viral. En pacientes no inmunes se presenta la fase de hepatitis aguda,
que en pacientes inmunocompetentes presentan o montan esta respuesta inmunológica que lleva a un adecuado aclaramiento viral y llevan a una inmunidad de por vida, con presencia de IgG. Más adelantito hablaremos de la persistencia de estos anticuerpos. Sin embargo, en pacientes inmunosupresos, como pacientes con VIH, pueden tener un aclaramiento o pueden tener una viremia persistente. Dentro de los dos grupos, tanto competentes como supresos, pueden presentar formas como una falla hepática aguda, una hepatitis recidivante o una forma de colestasis prolongada. Dentro de estas complicaciones, no voy a abordar mucho en ellas porque sería alargarnos otra clase más, pero pues como generalidades, la hepatitis colestásica se define como el periodo prolongado de ictericia con una duración mayor o igual a 3 meses, y esta ocurre en menos del 5% de los pacientes. Se caracteriza por ictericia marcada, prurito, fiebre, pérdida de peso, diarrea y malestar. Y las bilirrubinas totales suelen encontrarse a más de 10 miligramos por decilitro, con elevación de fosfatasa alcalina, aminotransferasas dentro de una elevación no tan pronunciada, entre 3 a 5 veces su límite superior, y una elevación del colesterol sérico. Este tipo de presentación suele resolver espontáneamente sin secuelas, pero muchas veces el prurito suele ser demasiado incómodo para los pacientes y se puede usar la colestiramina si este es muy molesto. Más adelantito vamos a hablar del manejo de prurito por la colestasis en pacientes con virus de hepatitis A. Los casos de hepatitis recidivante, que se define como la reaparición de síntomas durante los primeros 6 meses tras la infección aguda. Este puede ocurrir entre el 1 y el 10% de los pacientes y tiene una duración clínica menor a 3 semanas, aunque la persistencia bioquímica con las alteraciones que vimos en la diapositiva previa pueden durar muchísimo más, hasta 12 meses. Las recidivas puede ocurrir que los pacientes presenten recidivas múltiples, y a mayor número de estas es el mayor riesgo de presentar manifestaciones extrahepáticas, pues por la presencia de la viremia que se encuentra en constante estimulación del sistema inmune. La hepatitis autoinmune, la verdad es que mencionaban que era muy rara que se asociara a una infección por virus de hepatitis A, pero ocurre cuando la infección es lo suficientemente severa para disparar el desarrollo de una respuesta autoinmune en individuos genéticamente susceptibles. Y la falla hepática fulminante en menos del 1% de los pacientes con hepatitis A, y los principales factores de riesgos para presentarla son una primoinfección en adultos mayores de 50 años con una enfermedad hepática de base, normalmente asociada a una infección por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C, aunque se ha correlacionado también con otro tipo de hepatopatías crónicas. Entonces, como podemos ver, dentro del curso clínico de una infección por virus de hepatitis A, más del 90% de los pacientes presentarán una remisión espontánea, siendo mayores los números en pacientes que no se encuentren inmunosupresos. La colestasis prolongada se va a presentar en 10 a 20% de los pacientes, las recurrencias en 3 a 20% de los pacientes, y estas pueden llegar a ser múltiples, y la hepatitis fulminante en menos de 1% de los pacientes. Para mayor, en caso de que quieran abordar un poquito más los temas, ahí está este artículo que abordaba muy bien, un poco largo, pero abordaba muy bien estas complicaciones o presentaciones atípicas, más bien, de la infección por virus de hepatitis A, de la revista de gastroenterología, un artículo de 2018. Y bueno, el curso, la historia natural del virus: tenemos una infección en el día 0, posteriormente presentamos una viremia y la presencia del virus en las evacuaciones. Más o menos entre el primer y el segundo día inicia la elevación marcada de ALT, y así como la elevación de la inmunoglobulina M, que se asocia al inicio de la clínica. Y la inmunoglobulina IgM empieza a disminuir hasta el tercer mes, y a inicios de la segunda semana inicia la elevación, o durante la fase temprana de la convalecencia inicia la elevación de inmunoglobulina G.
En esta tablita, la distribución de muertes asociadas, vemos que aunque suele ser una infección que se asocia más en infantes, la mortalidad aumenta conforme aumenta la edad. Como vimos, mayores de 50 años es un factor de riesgo para la presentación de una hepatitis fulminante y pues, la mayoría de los casos aquí reportados se dan entre los 15 a 29 años. En cuanto al diagnóstico, la clínica es indistinguible de otras causas de hepatitis virales agudas. Como vimos, los síntomas y síntomas son muy inespecíficos, por lo que el diagnóstico depende de los estudios serológicos, ya sea durante la fase aguda o durante inicios de la convalecencia. ¿Cómo sospecha o en quién sospechamos una infección por virus de hepatitis A? Pues bueno, la presencia clínica típica en el contexto de factores de riesgo. Un paciente que, como vimos anteriormente, se presente con malestar, fiebre, anorexia, que posteriormente empiece con ictericia, alteración con coluria o acolia, con prurito, son pacientes que aparte sepamos que se encuentran que tengan un factor de riesgo como hacinamiento, contacto cercano con un paciente que se le haya reconocido seropositivo, o comunidades en riesgo, o viajes a zonas de alta incidencia de transmisión, pues bueno, son en los que lo consideraríamos sospechoso. Y el definitivo es la detección de anticuerpos IgM, antivirus de hepatitis A, los cuales se detectan desde el inicio de síntomas y permanecen hasta por 3 a 6 meses. En caso de las hepatitis recidivantes, duran más tiempo, pues se mantiene la estimulación inmunogénica al tener una inadecuado aclaramiento viral. Como les comentaba, hay una definición por parte de la CDC en el 2019 sobre el caso. Los criterios clínicos es la enfermedad aguda de inicio discreto de cualquier signo o síntoma consistente con hepatitis viral aguda, que además presenta ictericia o elevación de bilirrubinas totales mayor a 3 miligramos por decilitros o elevación de ALT mayor a 200 unidades. Y además la ausencia de un diagnóstico más probable al que se le pueda atribuir la clínica. Y dentro de los criterios laboratoriales, la presencia de IgM positivo o los análisis de amplificados de nucleótidos para el ARN que se encuentren positivos. Confirmando un caso, es un caso que cumpla criterios clínicos y el IgM positivo, o un caso que detecte RNA por medio de amplificación de ácidos nucleicos, o un caso que cumpla criterios clínicos y que ocurre en una persona que ha tenido contacto con un caso confirmado por laboratorio 15 a 50 días previo al inicio de síntomas. Por eso que les decía que el rango de incubación, que en promedio son 28 días, aquí el límite de 50 días se usa como un criterio para considerar un contacto que haya sido confirmado seropositivo como contacto de riesgo. La detección de anticuerpos IgM sin clínica acompañante, pues bueno, eso nos puede hablar de que hubo una infección previa con persistencia de anticuerpos, un resultado falso positivo que hay que descartar, o una infección que está siendo asintomática en el mejor de los casos. Los anticuerpos IgG aparecen de forma temprana durante la fase convalescente y se asocian a una inmunidad protectora de por vida. Su identificación no representa una infección previa o que el paciente recibió vacunación. Aquí vemos la incidencia de hepatitis A en Estados Unidos en casos reportados. Como vemos, a partir del 2017, aunque han tenido una incidencia baja por la introducción de la vacuna, como les comenté, en la década de los 90, a partir del 2016, 2017 presentaron un aumento de los casos reportados, lo cual se le atribuyó a una disminución como del delivery de las vacunas por diferentes causas y a un mal programa de vacunación. En cuanto al tratamiento, la verdad es que no hay mucha información o no encontré algo claro en cuanto a cómo es algún manejo específico en este tipo de pacientes. Todos mencionan lo mismo, que son medidas de manejo sintomático. Mencionan que los humanos, al ser el único reservorio conocido, pues la verdad es que la prevención se puede llevar a la erradicación de esta enfermedad de forma permanente. Sin embargo, pues es una enfermedad de los inicios de esta que empezaron a formar comunas, entonces
se necesitaría un trabajo muy importante para poder erradicarlo, pero más no es imposible. Y en cuanto al manejo sintomático, hay que evitar los fármacos hepatotóxicos que puedan agravar la lesión. Hay que vigilar y tener en consideración si se está dando o el paciente se encuentra bajo algún tratamiento con medicamentos que tengan metabolismo hepático para vigilar las complicaciones asociadas a estas o intentar llegar a un ajuste de los medicamentos. Y pues la recuperación a 3 meses se encuentra en el 85% de los pacientes y a los 6 meses casi el 99% más están curados por completo, a menos de que presenten alguna de las presentaciones atípicas o complicaciones que les comenté anteriormente. Como les digo, la verdad es que no encontré mucho en cuanto al manejo de la parte de los pacientes sintomáticos sin complicaciones, pero busqué un poquito más sobre el manejo de la parte del prurito en los pacientes con enfermedad colestásica, que es lo que más mencionaban que puede ser más molesto, ya que las formas fulminantes, pues bueno, requieren manejo en una terapia intensiva y valoración de trasplante hepático, pero bueno, en el caso de formas colestásicas, que son un poquito más comunes de observar, en este estudio se comparó fibrato en diferentes colangiopatías a prurito asociado con colangiopatías. Y pues bueno, como vemos en la imagen C, que es la primera, en el caso de colangitis esclerosante primaria, vemos que el besafibrato tiene una reducción, se asocia a mayor tasa de reducción de más del 50% del prurito por medio de escala visual análoga en comparación contra placebo. Igualmente ocurre en la colangitis biliar primaria. Y el problema con el besafibrato es que la clínica suele regresar muy rápido después de su suspensión. Sin embargo, es un buen medicamento que tenemos. En este caso, el uso de ácido ursodesoxicólico contra la colestiramina, en este estudio fue contra colestasis intrahepática en pacientes embarazadas. Y como vemos, la colestiramina aunque tuvo menor rendimiento que el ácido ursodesoxicólico, también tuvo un desempeño importante para el manejo de los pacientes. Y que es el más viejito que encontré. En el caso del uso de rifampicina, pues bueno, como vemos en esta gráfica, el uso de rifampicina comparado en una evaluación en pacientes en estado basal contra el momento en el que se otorga el fármaco y posteriormente el lavado y el control contra placebo, pues bueno, el uso de rifampicina disminuye de forma importante los puntajes en el score de prurito referidos por los pacientes. Pero bueno, ¿qué nos dicen las guías de la Asociación Americana? En el caso de colangitis biliar primaria, que aunque no es el caso, pues es como de lo más cercano que se puede encontrar. En las guías del 2018 mencionan que lo ideal es usar endorfinas cambiadoras de aniones como terapia inicial, y en caso de que no funcionen o sean resistentes, pues tenemos, como vimos, la rifampicina, los usos de antagonistas de opioides como la naltrexona, y en otros estudios se ha mencionado que también la sertralina tiene función para el control del prurito. Bueno, entonces, pues la parte sintomática no encontré mucho de qué hablar. Sin embargo, pues, mencionan que lo importante son las medidas preventivas. Entonces, dentro de ellas tenemos la vacunación, la cual se encuentra disponible a partir de 1995 en Estados Unidos, en México no, y se asocia a una disminución de la incidencia de hasta el 95% de casos. Esta es variable dependiendo los programas de implementación. En Estados Unidos se han aprobado 3, se llama Habrix y Bacta, que son vacunas inactivadas de antígeno único. Una que se llama Twinrix, que es una vacuna combinada inactivada que presenta antígenos de virus de hepatitis A y virus de hepatitis B. En otras partes del mundo se cuenta con BioVac A y MedVac A, que son vacunas vivas atenuadas. Estas no han sido aprobadas en Estados Unidos. Y se ha visto que es superior a la inmunoglobulina en cuanto al alcance de concentración de anticuerpos séricos y la durabilidad de estos y con función en su respuesta inmune. La tasa de seroconversión tras la vacunación es casi del 100%, con una persistencia de más de 95% de los títulos de anticuerpos en niveles
inmunoprotectores tras 20 años de la vacunación en el caso de los adultos. Sin embargo, hay una menor respuesta en casos de patopatías avanzadas, como podrían ser un Child-Pugh B o C, y en pacientes que presenten inmunosupresión. Por esto mismo, se recomienda que en pacientes que se les detecte una hepatopatía, que no hayan tenido contactos con virus de hepatitis A y que cumplan con criterios para recibir vacunación, pues bueno, se realice lo antes posible o antes de que avance la enfermedad a un estadio en el que nos pueda disminuir la respuesta eficaz de la vacuna. En este artículo le hacen una evaluación de la respuesta a 22 años, de la respuesta inmune a 22 años tras la vacunación. Pues como vemos, sí hay reducción de los títulos, de la concentración de anticuerpos antihepatitis A. Sin embargo, todavía a 22 años, los títulos siguen siendo suficientemente altos como para generar una respuesta de aclaramiento viral adecuada. Dentro de las indicaciones para la vacunación, vamos a hablar pues, de lo que se hace en Estados Unidos. La verdad es que en México me puse a buscar y pues, al parecer todavía no está dentro de nuestro cuadro básico, se consigue solamente mediante medio privado. Y pues las indicaciones son todos los niños mayores o que tengan 1 año, personas que viajen a zonas de endemicidad alta o intermedia, como sería México, por ejemplo, hombres que tengan sexo con hombres, personas que usen fármacos o drogas inyectables, mujeres embarazadas que no hayan estado expuestas previamente, personas con VIH, personas con enfermedad hepática crónica, personas que hayan tenido contacto con miembros o gente con la que vivan de forma cercana que haya resultado positiva, personas en situación de calle y pacientes recientemente expuestos a virus de hepatitis A. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Y personas que requieran la vacunación por alguna otra causa que no sea inmune. Aquí lo recomendable, o bueno, lo que mencionan es que, bueno, ahorita les voy a comentar un poquito más de eso. Espérame un momentito. Este es el esquema de vacunación de Estados Unidos con las recomendaciones dentro de diferentes comorbilidades. Bueno, en cuanto a la vacunación, pues la verdad, en el caso de como vemos, es mejor que el uso de inmunoglobulina como profilaxis preexposición, pues monta una mejor respuesta inmunológica y esta suele ser más duradera. Sin embargo, como veremos ahorita más adelante, no es lo mismo en el caso de profilaxis post-exposición. En el caso de la inmunoglobulina, en cuanto a la preexposición, es a viajeros a zonas de carga endémica intermedia alta que presenten las características de ser pacientes inmunocomprometidos o que hayan tenido alergia a la vacuna y por esto mismo no se les haya podido aplicar, o menores de 6 meses. Como vimos, la vacuna no aplica para ese tipo de pacientes. Las dosis es de 0.1 mililitros por kilo en caso de que el viaje tenga hasta 30 días de duración, 2 mililitros por kilo en caso de que el viaje tenga de 30 a 60 días de duración, y la dosis de 0.2 mililitros por kilo se repite en caso de que el viaje tenga una duración de más de 60 días. Cada 2 meses se repite esta dosis. En caso de postexposición, los niños menores a 12 meses o adultos con enfermedades hepáticas crónicas o mayores de 40 años que tienen más riesgo de presentar formas más graves de la enfermedad, y los pacientes inmunocomprometidos, pues la dosis es de 1 mililitro por kilogramo intramuscular, dosis única, la cual se debe asociar a la vacuna, idealmente en las primeras 2 semanas tras la exposición, lo cual nos brinda una efectividad del 80 a 90% para prevenir la enfermedad. Bueno, como vimos entonces, en el caso de la profilaxis preexposición, lo ideal es la vacunación. Sin embargo, en el caso de la profilaxis post-exposición, idealmente se recomienda el uso de la inmunoglobulina dentro de las primeras 2 semanas asociado a la vacunación. En caso de no conseguir la vacuna, se puede dar de forma única la inmunoglobulina o viceversa, pero en este caso la inmunoglobulina sí es superior que la vacuna para montar una respuesta protectora. Esto lo vemos en este artículo del New England del 2007, de uso de la vacuna de hepatitis A contra la inmunoglobulina en el caso de profilaxis post-exposición. Y hasta abajo, lo que les pongo, ambos otorgan una buena protección tras exponerse al virus. Sin embargo, la inmunoglobulina tiene menores tasas de infección
aunque la vacuna se asocia a otros beneficios, pues al final la vacuna te va a montar ya una respuesta inmune prolongada, ¿no? Y la inmunoglobulina solo va a paliar el momento, sin embargo, no te va a dar una respuesta prolongada. Bueno, esto fue todo en caso del virus de hepatitis A. No sé si quiera comentar algo, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días. Comentar, sí, del inicio, bueno, o cómo sospecharlo, es complicado. Eso que parece así, ay, pues sí, o sea, 2 semanas, empezó con fatiga, sí, cuando ya se ponen ictéricos, pues pareciera muy sencillo, sin embargo, no llega a ser así en todos los casos y la mayoría de las ocasiones puede presentarse, ya lo dijo Ernesto, como un cuadro muy inespecífico. Hay veces que debutan como una gastroenteritis, ¿no? A veces solo tienen fatiga. Y bueno, pues ya cuando empiezan con coluria, ¿no? Y ictericia, escleral, bueno, pues ya ahí es mucho más sencillo. La mayoría de las ocasiones ya recibieron, cuando se ponen ictéricos, ya recibieron 2 esquemas de antibióticos para la gastroenteritis, ¿no? Ya le llevó la mamá el tecito para todo tipo de cosas y creo que sobre todo ahorita estamos viendo muchos pacientes con hepatitis A, entonces ser a lo mejor más acuciosos en todos estos cuadros inespecíficos. No todos los pacientes tienen todas las manifestaciones. Y Ernesto nos habló de los porcentajes de cada una. Cada paciente puede tener una o varias, o a veces ninguna, ¿no? A veces sí está el antecedente de la exposición y en eso pues tendría y bueno, eso es, eso, ya la sospecha sería mayor cuando hay un familiar cercano o alguien cercano o en los centros estos de las guarderías y todo esto, bueno, pues esos son los focos también de rojos para sospecharlo. Y bueno, pues ya, una vez que están ictéricos los pacientes, pues sí, generalmente se hacen las pruebas de funcionamiento hepático completas y una evolución que a veces presentan la mayoría de las hepatitis virales es que, o sea, cuando nosotros ya estamos viendo pacientes muy ictéricos, bueno, la mayoría de las veces las transaminasas ya van un poquito en descenso y van elevando las bilirrubinas, aunque la literatura describe un porcentaje muy bajito de falla hepática fulminante. En menos de un mes hemos tenido 2 casos en 2 pacientes jóvenes, jóvenes muy jóvenes, entonces eso pues, nos hace replantearnos este asunto de si se deba incluir en la cartilla nacional de vacunación, en donde actualmente no existe efectivamente. Eh, el mensaje es, pues sí valdría la pena a lo mejor hacerse anticuerpos ante estos casos y en caso de no tener IgG, que es con lo que se diagnostica el antecedente o la infección previa, pues probablemente sí, la recomendación sería vacunar. En cuanto al tratamiento, o bueno, el manejo, establecemos principalmente que no haya datos de falla hepática aguda o falla hepática fulminante sobre todo, que eso pues nos cambiaría el algoritmo y se tiene que mandar incluso a valoración de trasplante. Sin embargo, pues la mayoría de las ocasiones pues tiene un curso benigno y pues no vamos a ver una evolución a cronicidad. Puede haber esto que ya describió Ernesto muy bien acerca de recidivas, pero pues en general son cuadros benignos, por así decirlo, ¿no? Dentro de lo que ya platicamos. Tratamiento, pues sí, el reposo, la hidratación, el manejo del prurito también ya lo mencionó. La resina puede ayudar, pero pues en general no somos tan intensos en cuanto a fármacos, ¿no? No como lo tenemos que hacer con colangitis biliar primaria, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Pues creo que eso, no sé si alguien tenga alguna otra consideración, sino para que pasemos al otro tema.
Bueno, entonces pasamos al siguiente tema. Ahí no Sí, puedo. por favor. Gracias, doctora. Entonces pasamos a hepatitis E. La verdad, pues yo no le daba mucho interés, pero ya después de una extensa revisión ya me di cuenta que sí es muy común. Y es una de las causas más comunes, de hecho, de hepatitis viral aguda, con una distribución mundial y diferencias de transmisión entre áreas, como vemos igual con el virus de la hepatitis A. Y la principal característica es que la forma de presentación y el abordaje es diferente entre zonas de escasos recursos y países ricos, llamémosle así. Es un virus pequeño, no envuelto, con una sola cadena de ARN. Es el único miembro del género Epevirus de la familia Epeviridae. Y hay grupos de afección, los grupos de afección a vertebrados, los genotipos que presentan son el A, que es el que afecta principalmente humanos, así como cerdos, venados y conejos, el B, que está presente en roedores, y C y D, que afecta a aves y murciélagos. La OMS estima que se producen 20 millones de infecciones nuevas al año, más de 3 millones de estas forman una hepatitis aguda y casi 55,000 de los casos se asocian a muerte. La distribución mundial de los 4 genotipos varía entre diferentes regiones del mundo y en México, como en África del Occidente, se identifica el genotipo tipo 2. Las tasas de prevalencia de anticuerpos antivirus de hepatitis C son mayores en países de escasos recursos, pues por el mayor contacto que se tiene con el virus, que van desde el 10 al 70%, en comparación a países desarrollados, que se presentan tasas de prevalencia de anticuerpos de 1 a 21%. Y la mayoría de estos países que presentan las tasas más altas, pues como vimos igual con virus de hepatitis A, es en la zona de Asia y en las zonas de África. Aquí vemos la distribución mundial o global de la enfermedad por virus de hepatitis C. Vemos que México se encuentra o se cataloga como una zona hiperendémica, o sea, sí tenemos una alta incidencia de estos. Y en cuanto a la distribución por genotipos, México presenta principalmente los genotipos tipo 1 y tipo 2, lo cual es bueno por motivos que les comentaré más adelante. La transmisión principalmente a través de alimentos contaminados, transfusiones sanguíneas y a través de una transmisión vertical de madre a hijo en la lactancia y de forma perinatal. Aquí vemos unas bonitas imágenes donde nos demuestran brotes que hubo y que fueron asociados principalmente, casi la mayoría de ellas se encuentran asociados a áreas de hacinamiento, a desastres que obligan a la movilización masiva de personas y a mala planificación de sistemas de drenaje en zonas en las que se realizan las excretas cerca de ríos libres. Al igual que el consumo de los alimentos, las principales formas de transmisión en México, así como en Estados Unidos, es a través del consumo de porcino, de alimentos mal cocinados y el consumo de frutos como las zarzamoras y las fresas. También es de las formas más altas de contagio. Vemos que entre los diferentes serotipos, o bueno, genotipos más bien, el tipo 1 y el tipo 2 del reservorio son los humanos. Sin embargo, el tipo 3 y el tipo 4, gracias a Dios, son los que se asocian mayormente a hepatitis crónica. Y en cuanto a las manifestaciones extrahepáticas, el tipo 1 y el tipo 2 pueden presentar cuadros de pancreatitis aguda, que se suelen caracterizar como formas leves, y los tipos 3 y tipo 4 se asocian más a alteraciones hematológicas, como vemos más adelante. En cuanto a la forma clínica de hepatitis aguda, suele ser una infección autolimitada que se presenta tras un periodo de 15 a 60 días, muy parecido al virus de hepatitis A, aunque la falla hepática aguda puede ocurrir en una pequeña proporción de casos. Igualmente, los síntomas son inespecíficos con ictericia, malestar, anorexia, vómito, dolor abdominal, fiebre y hepatomegalia, menos comúnmente que en comparación con el virus de hepatitis A. Se presentan diarrea, artralgias, prurito y rash urticariforme. Entonces, la verdad es que es muy difícil distinguir entre una infección aguda por A o por E. En esta imagen tomada de la guía hepática clínica de las sociedades europeas, vemos que la gran cantidad de manifestaciones extrahepáticas que presenta el virus de hepatitis E, la gran mayoría de ellas son afecciones al sistema nervioso central,
que es la que nos preocuparía, pero ningún órgano se salva. Inclusive hay un caso reportado de tiroiditis autoinmune y como les comenté, pancreatitis aguda, que es la que esperaríamos con el genotipo prevalente en México. Dentro del espectro clínico que se puede presentar, pues la gran mayoría van a ser infecciones asintomáticas que pueden presentar en algún punto de la infección manifestaciones extrahepáticas, lo cual dificulta aún más el reconocimiento del cuadro clínico. Y una pequeña proporción de estos se van a presentar como una falla hepática aguda o una agudización de una enfermedad crónica. En cuanto a los estudios diagnósticos, laboratorialmente tenemos elevación de bilirrubinas, igualmente elevación de transaminasas, principalmente ALT, las cuales pueden aumentar a números de miles dependiendo del genotipo y después retornan a sus niveles basales o cerca de estos durante la fase de convalecencia, y la recuperación laboratorial se presenta tras unas 6 semanas del inicio de la clínica. Histológicamente podemos encontrar diferentes alteraciones en una biopsia, entre las que destacan la presencia de colestasis, que se observa estasis biliar en los canalículos, y una transformación de los hepatocitos a células con una forma similar a glándulas secretoras. Otros que podemos encontrar: necrosis focal, balonización de los hepatocitos y degeneración acidofílica. Y en el caso de pacientes inmunosuprimidos, que aquí sí nos importa más que en el tipo A, que como recordemos tipo A, pues lo que nos preocupa es el retardo del aclaramiento viral. En estos pueden desarrollar una hepatitis crónica con inflamación y una fibrosis progresiva que puede llevar hasta la cirrosis. Dentro de las complicaciones, el 0.54% de los pacientes puede presentar una falla hepática aguda, más comúnmente en pacientes malnutridos o con una enfermedad hepática preexistente. Y lo que nos importa más, en el caso de embarazadas, esta se identifica mediante la presencia de una encefalopatía de presentación aguda con elevación de las aminotransferasas y una alteración de la función sintética del hígado, que se identifican por la prolongación del INR a 1.5 o mayor. La tasa de fatalidad de estos casos es del 0.5 al 3%, aunque puede ser muy variable, dependiendo de los recursos con los que se encuentren y la identificación oportuna. En cuanto a la hepatitis colestásica, que ocurre hasta en el 60% de los casos, como vemos, también es altamente prevalente. Esta se identifica mediante la prolongación de la ictericia por más de 3 meses, que puede presentarse con o sin prurito, pero suele resolver espontáneamente en algunas semanas o meses y no suele dejar secuelas. La fase de recuperación se va a caracterizar por el aclaramiento viral, se va a desaparecer los títulos de ARN en suero y en heces, como veremos más adelante, y la elevación de una IgG, antivirus de hepatitis C, y una disminución de la IgM, antivirus de hepatitis E, de la seroconversión a inmunoglobulinas de protección crónica. La hepatitis E crónica se caracteriza por la detección del ARN viral en suero y o heces por un periodo mayor a 6 meses, que ocurre casi exclusivamente en pacientes con inmunosupresión, típicamente porque el genotipo 3, que como vemos, su prevalencia no es alta, no es la ideal o la común en México, y los síntomas suelen ser mínimos e inespecíficos, tienden a evolucionar a cirrosis de forma crónica y laboratorialmente se identifica una elevación persistente de las aminotransferasas, como les comenté, principalmente ALT. Dentro de las poblaciones especiales que tenemos que tener en consideración, las mujeres embarazadas es de las que presentan una mayor incidencia de falla hepática aguda, en especial si la infección ocurre durante el segundo o el tercer trimestre del embarazo y no hubo un antecedente de infección previo. En cuanto a la enfermedad hepática preexistente o malnutrición, pues suele presentarse como una descompensación de estas hepatopatías o alteraciones hepáticas previas. Y en pacientes con VIH u otros inmunocomprometidos, principalmente mencionan pacientes con receptores de trasplante de órgano sólido, hay una mayor predisposición a infección crónica que parece ser más por una mayor exposición al virus que por un verdadero proceso de susceptibilidad. O sea, lo que nos dicen es que al final son pacientes en los que se realizan más estudios y que al final tienen más contacto con el virus. Entonces, pues más que, o sea, puede ser, es una de las teorías, que más que ellos tengan una susceptibilidad a que tengan
una infección crónica, pareciera ser que más bien ellos se encuentran o se reportan más los casos en estos pacientes. En cuanto a las características que diferencian a los pacientes con un compromiso inmune y en los que no, pues vemos que los pacientes que se encuentran con una inmunosupresión rara vez son sintomáticos y los títulos de ALT no suelen ser tan elevados como en el caso de los pacientes inmunocompetentes. Como vimos anteriormente, pues la respuesta que monta el cuerpo contra los hepatocitos que se encuentran infectados, pues es lo que caracteriza la presentación clínica. Los pacientes competentes suelen resolver la hepatitis, mientras que los supresos suelen tener tasas altas de infección crónica y el 10% desarrolla cirrosis en un curso de 2 años. Dentro del diagnóstico, pues la sospecha igual, pacientes con hepatitis agudas o crónicas que no se puede explicar por alguna otra causa. Y en el caso de los agudos, la falta de pruebas estandarizadas o que se realicen de forma rutinaria complica la identificación y el reporte de estas infecciones. Como les comenté al inicio, es una infección muy, muy prevalente, pero muy, muy infradiagnosticada de forma etiológica. De forma inicial, siempre se solicitan títulos de IgM contra virus de hepatitis C. Esto nos sugiere una infección reciente en todos los pacientes, aunque ya sabemos que los inmunocomprometidos no van a montar una buena respuesta y pueden ser falsos negativos, de todos modos se solicita. En caso de que salgan positivos, se confirma con una prueba alternativa de IgM o se observa una elevación mediante seguimiento de una IgG que aumente 5 veces su valor de la toma inicial en el transcurso de 2 semanas, o lo ideal, la detección del ARN en suero y OS. Si el paciente es negativo, pero la sospecha es alta, aún desde la valoración inicial, se debe de repetir posteriormente, pero con un estudio basado en RNA, idealmente, para tener mayor sensibilidad para la detección. Los casos crónicos se diagnostican mediante la detección de ARN en el suero y OS por más de 6 meses. Es una toma inicial y si a los 6 meses persiste, ya se considera una infección crónica. Aquí vemos igualmente una gráfica que muestra la evolución serológica de la infección dentro de las fases de incubación, donde inicia la elevación de la carga viral en suero, la fase ictérica, que se caracteriza ya por la presencia de la elevación de los títulos de IgG y la disminución de los títulos de ALT, y la persistencia en el caso de que sea un paciente inmunocompetente, la persistencia de los títulos de IgG a través del tiempo. ¿A quién debemos realizar pruebas de virus de hepatitis C? Bueno, esta tablita sacada de un artículo del Clinical Microbiology and Infections menciona que en pacientes inmunocompetentes que presenten ALT mayor a 300 sin una causa obvia, que haya una sospecha clínica, pacientes con descompensación de enfermedad previa, pacientes con síndrome de Guillain-Barré o amiotrofia neurálgica, pacientes con algún trastorno neurológico no explicado de forma adecuada y que además presenten elevación aislada de ALT. Y en los pacientes inmunocomprometidos, igual que en el anterior, pero a estos de forma anual, idealmente se les tendría que realizar un tamizaje con PCR. ¿Y qué nos dicen las guías europeas? Bueno, los estudios, bueno, en cuanto a recomendaciones, se debe realizar un estudio a viajeros viajeros que regresen con hepatitis y que hayan viajado a zonas endémicas para los genotipos tipo 1, tipo 2, pacientes con síntomas consistentes de hepatitis aguda, brotes inexplicables de enfermedad hepática crónica. No está muy bien apoyado, no hay suficiente literatura adecuada que lo apoye, y pacientes inmunocomprometidos con elevación de las enzimas hepáticas que se encuentren inexplicablemente alteradas. Ahora, aquí este es un pequeño resumen en gráfica sobre el abordaje diagnóstico de los pacientes, iniciando con la sospecha, y como vemos, con todo se tiene que iniciar de forma temprana con estudios serológicos en busca de anticuerpos IgM, y en caso de que salgan negativos, en el caso de los inmunocompetentes, descarta la enfermedad. Si son positivos, hay que buscar si es una infección reciente o se encuentra activa mediante la caracterización del ARN en suero y OS. Y en el caso de los inmunocomprometidos, pues el hecho de que el IgM sea negativo
pero la sospecha clínica sigue siendo alta, pues siempre indudablemente terminaremos llegando a estudios moleculares. En cuanto a esta es una tablita para la interpretación de los diagnósticos, de los resultados del laboratorio, perdón. Pues como les comento, básicamente presencia de ARN nos habla de infección que está activa, y la presencia de IgM es la que nos va a decir si es una infección aguda o no, y pacientes que solo presenten IgG son pacientes que tuvieron una infección previa. En cuanto al tratamiento, bueno, aquí sí me metí un poquito en camisa de 11 varas, con los que les voy a comentar, pero bueno, pacientes inmunocompetentes, igual que en el virus de hepatitis A, suele ser un manejo de soporte, ya que suele ser un cuadro autolimitado y con poca severidad. En los pacientes inmunocomprometidos se considera el uso de la ribavirina. Se considera, nada más, dependiendo de la severidad del cuadro agudo. En el caso de infecciones crónicas, lo primero que hay que hacer es, en caso de que es un paciente, por ejemplo, que esté teniendo tratamiento con inmunosupresores por un trasplante de órgano sólido, lo primero que se debe hacer, si se puede, si el esquema de tratamiento lo permite, es la reducción del tratamiento inmunosupresor, especialmente la dosis del tacrolimus, que es el que más se ha asociado a la persistencia del ARN circulante. En cuanto a la terapia antiviral, que se puede dar, que es la otra medida de tratamiento, se da en pacientes con infecciones por genotipo 3. Se considera el uso de ribavirina de 600 a 1000 miligramos al día, dividido en 2 dosis por 12 semanas. Sin embargo, son pacientes que deben tener las siguientes características: que no estén en embarazo, en los pacientes en los que no se puede reducir la inmunosupresión, y en pacientes que redujeron su inmunosupresión, pero el ARN tiene una persistencia tras 12 semanas. Entonces, paciente al que, por ejemplo, fue trasplantado, que ya confirmamos por ARN que tenga la infección, le disminuimos la dosis de los medicamentos inmunosupresores. Si tiene tacrolimus, este es el que más deberíamos disminuir, si es que se puede. Y si tras 12 semanas, al volver a realizar la prueba de detección de ARN, todavía persiste, ya sea en suero o en heces, siempre se tienen que tomar los dos de forma ideal. A estos serían candidatos para el tratamiento con ribavirina. Hay que vigilar la toxicidad de este medicamento a la 4ª semana posterior a su inicio, y luego a la 8ª a 12ª semana. Y se evalúa la respuesta al tratamiento, como les comento, vigilando la carga viral en suero o en heces a la 12ª semana, ya que puede parecer que haya un aclaramiento a nivel sérico, pero pues hay persistencia en las heces. Pacientes no detectables, se suspende la ribavirina si ya considera que se curó, y pacientes detectables se extiende por otras 12 semanas el tratamiento. Ahora vamos a ver lo que nos recomiendan nuevamente las guías europeas, pues que el tratamiento con ribavirina se puede considerar en casos de hepatitis aguda severa o en falla aguda sobre crónica. Sin embargo, vemos, les puse aquí abajo la tablita de los niveles de evidencia. Las recomendaciones son por estudios pequeños, y la recomendación es muy débil. Entonces, se sugiere o puede ser una opción, sin embargo, pues no está bien definido. En caso de inmunosupresión, lo principal es disminuir la dosis de los inmunosupresores. Si la replicación es persistente por 3 meses, dar la ribavirina por 3 meses también. Y la búsqueda de RNA en suero y en heces al terminar. En caso de que persista en uno o en otro o en ambos, se extiende en otros 3 meses el tratamiento con ribavirina. Si después de esta extensión de tratamiento no hay respuesta, se puede considerar tratamiento con interferón pegilado. Esta es de los fármacos que se usan normalmente para la inmunosupresión en pacientes. Vemos es una tablita que nos habla sobre la clase de estos, su asociación a la replicación del virus de hepatitis C, y pues dentro del impacto clínico que tiene que considerarse con ellos, la reducción. Como vemos, principalmente tacrolimus y la ciclosporina son los que más se recomienda que se reduzcan. Volvemos igual, algo más visual, una grafiquita para valorar el tratamiento. Y bueno, ahora sí, en cuanto a tratamientos, pues bueno, como ya les comenté, la ribavirina es la que está recomendada, aún así no con la evidencia más ideal.
Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en este estudio el uso de la ribavirina sí se asoció a una disminución de la carga de RNA en suero de los pacientes. Ahora, en este se usó la respuesta a interferón pegilado. Entonces, por esto que también se recomienda en esta observación en un paciente, se reportó que tras el inicio del interferón hubo una reducción de los niveles de ALT y del ARN en suero. Ahora, encontré información que mencionan que tras la falla del tratamiento con ribavirina se podía considerar el uso de sofosbuvir, o sea, asociar el sofosbuvir. Normalmente estos estudios se han hecho, son muy pocos y se han hecho en pacientes con infección y que hayan sido receptor de trasplante de órgano sólido. Y pues bueno, en este artículo se describe la evolución de 3 receptores de órgano sólido que recibieron tratamiento con sofosbuvir y ribavirina. 2 de los 3 tuvieron una respuesta parcial, pero no eliminaron por completo. Tras acabar el tratamiento, los niveles de ARN en plasma retornaron. El virus nunca se eliminó de heces, entonces consideramos lo que se considera como un fallo al tratamiento. Y hay que considerar que en este estudio el tratamiento fue con sofosbuvir 400 miligramos. Mencionan que posiblemente, o sea, ante la presencia de una respuesta parcial, se consideraría que dosis más altas de sofosbuvir podrían tener mayores tasas de respuesta, sin embargo, no se ha considerado el uso de dosis mayores. En este otro estudio, aquí el sofosbuvir usado como monoterapia para buscar la eliminación del ARN en pacientes con infecciones crónicas. Pues bueno, aquí vemos que durante la fase del tratamiento de sofosbuvir en efecto hay una reducción de los niveles de ARN en estos 9 pacientes diferentes. Sin embargo, tras suspenderlo, los niveles vuelven a aumentar. Y en este último estudio, sofosbuvir, su actividad antivírica en pacientes con infecciones crónicas por virus de hepatitis B, vemos que en pacientes que tuvieron una mala respuesta a ribavirina, retomar el tratamiento con ribavirina y posteriormente asociar sofosbuvir 400 miligramos, sí se asoció a una disminución de la carga viral de ARN. Sin embargo, tras terminar el tratamiento con el sofosbuvir, nuevamente se generó la resistencia a la ribavirina y los títulos volvieron a aumentar. Estaba por 2. Y en cuanto al tratamiento, en este metaanálisis, en cuanto a los tratamientos, pues bueno, vemos que básicamente hay adecuada respuesta con el uso de interferón y de ribavirina. Sin embargo, el interferón se asocia a mayor cantidad de efectos adversos. Por eso no se le deja como de primera línea. 2581. Y en el caso de las embarazadas, que son, como les comenté, las que más tienen riesgo de presentar hepatitis fulminante, pues bueno, con ellas ni la ribavirina ni el interferón están indicados, pues ambos están contraindicados por su riesgo de teratogenicidad. El sofosbuvir, que está con una restricción de clase B, podría funcionar en los virus de genotipo 3, pero falta información para hacer alguna recomendación sólida. Hay muy poquitos estudios y no se han asociado a menores tasas de mortalidad. Y pues con ellas las mejores medidas para evitar las complicaciones es evitar las infecciones al controlar la exposición, o sea, comentarle a la embarazada más durante un segundo o tercer trimestre y que no haya tenido contacto previo con el virus, pues que evite alimentos mal cocinados, viajes a zonas de alta incidencia, que evite el hacinamiento y que evite medidas que la puedan poner en riesgo. Y pues hay que mantenerlas en vigilancia y ante la sospecha clínica una referencia inmediata. Y bueno, esta fue la bibliografía que usé, por si quieren abordar un poco más. Sería todo de mi parte. ¿Algo que quiera comentar, doctora? Sí, muchas gracias. A ver, la primera frase con la que empezaste la clase yo creo que es lo más relevante de todo el tema y hay que considerar el diagnóstico porque muchas veces no lo pensamos o no creíamos que existiera o que hubiera en México. Entonces yo creo que ya con que se vayan con la
idea de que hay que considerar el diagnóstico, con eso me doy por bien servida. Y lo otro es que al inicio creíamos que solamente daba una infección aguda. Con el paso del tiempo, pues ya se empezó a estudiar que puede evolucionar a cronicidad y eso pues también es un problema. En México, hace unos años hubo un brote en Morelos. Y bueno, pues estudió el agua y todo esto y ahí fue donde se encontró. La transmisión, pues básico es igual que hepatitis A, es fecal oral. No tenemos tan disponible, sobre todo en las instituciones, si batallamos con lo IgG, IgM para virus A, bueno, para virus E es el doble de complicado, pero en medio privado se puede solicitar. Hasta donde yo sé, aquí en México no se hacen los genotipos más que como para investigación, pero así de, bueno, yo quiero que me hagan genotipo en el laboratorio, es complicado, pero con IgG, IgM, si hay una sospecha, bueno, pues podemos concretar el previrus de hepatitis E en la asociación con embarazo. Siempre va a ser, van a tener un desenlace mal, ¿no? Entonces, siempre lo preguntan en todos los exámenes, que cuál es el tipo de virus de hepatitis que en las embarazadas puede ser causa de falla hepática fulminante. Bueno, pues ¿qué otra cosa? Muy interesante todo lo de tratamiento. Para parte del tratamiento, la ribavirina se recomienda 6 meses, no específicamente en pacientes inmunosuprimidos, pero sí en quienes tuviéramos la sospecha de hepatitis E crónica. Lo vamos a decir primero en los no inmunocomprometidos. La ribavirina en general, sugerimos hacer lo más frecuente que ocurre con ribavirina es anemia. Entonces, generalmente pedimos a las 2 semanas un estudio de biometría hemática para ver si tenemos algún efecto adverso, sobre todo de la anemia, y hacer ajuste en la dosis. En los pacientes con uso de inmunosupresores, el contexto, ya lo dijo Néstor, es distinto. Y aquí vale la pena tenerlo presente. Ustedes en piso, si ven hospitalizados con post-trasplantados, sobre todo renal, entonces sí podemos pedir anticuerpos, sin embargo debemos tener presente que en este grupo de pacientes pueden ser negativos y que eso no nos excluye el diagnóstico. Entonces, bueno, si hay una sospecha fuerte, hay que irnos a hacer la medición en este caso del RNA, documentarlo y valorar el tratamiento y hacer este algoritmo. Hasta el momento, bueno, es ribavirina, interferón. Y bueno, sofosbuvir, pues no recuerdo bien en la imagen que presentaste, cuánto tiempo le dieron sofosbuvir, si fueron 12 semanas. De las últimas tablitas. Sí, se le asoció al segundo ciclo de ribavirina por 12 semanas. Ajá, riba y 12 semanas de sofos. Pues habrá que esperar más resultados, como bien lo dijiste, ver más pacientes, pero pues pareciera que no va a ser tan efectivo, sobre todo si suspendes el sofosbuvir y luego pues vuelve a haber replicación, sobre todo porque es un medicamento un poco, pues no un poco más caro, pues habrá que ver qué hay. Pero bueno, en pacientes inmunocompetentes, ribavirina. Pero bueno, es muy importante eso, que existe la hepatitis C, que sí existe en México, que hay que sospecharla y sí podemos diagnosticarla. Y lo otro muy relevante, que puede evolucionar a cronicidad. No sé si tengan algún otro comentario. ¿Nadie más? Bueno, entonces nos veríamos mañana para los otros temas que nos faltan, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. Muy buena revisión, sobre todo esto de los inmunocomprometidos. Gracias. Buen día. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hasta luego.